Buenos días. Os voy a hablar del asma y de su tratamiento. Para entender bien el tratamiento del asma tenemos que entender una serie de conceptos. Bueno, como sabéis ya la mayoría, el asma es una enfermedad crónica, no se cura. Hablamos que el asma remite. Remite quiere decir que se pueden cesar los síntomas sin necesidad de tratamiento, pero no podemos decir con seguridad que el asma se ha curado, porque pasa muchas veces que niños que debutan con asma y en la adolescencia remite el asma y bueno, en principio pues la gente piensa, ya me he curado del asma, y a los 30, 40 años o incluso más mayor vuelven a aparecer los síntomas de asma. Con esto el mensaje que os quiero enviar antes de hablar del tratamiento es pensar que el asma es una enfermedad crónica y como tal hay que tratarla. Es muy importante la educación en los pacientes asmáticos porque al ser una enfermedad crónica el paciente tiene que conocer muy bien cómo es la enfermedad, qué factores desencadenantes pueden empeorar su asma y cómo tiene que ser el tratamiento. Cuando hablamos de factores desencadenantes, a veces la gente, una frase que se repite mucho, dicen, no, doctora, yo no tengo asma, tengo alergia. No, eso no es así. El paciente tiene asma y además tiene alergia. No todos los pacientes asmáticos tienen alergia, sino que algunos pacientes asmáticos tienen alergia, que como sabéis es muy frecuente que se tenga alergia al polvo, que se tenga alergia al gato, al perro, al polen, y lógicamente esos alérgenos actúan de factores desencadenantes de la enfermedad. Quiere decir que un enfermo de asma está sintomático, pero cuando se expone a mucho polvo o a polen o le regalan un gato, el contacto con esos alérgenos va a desarrollar síntomas. Pero también no hay que olvidar que hay muchos factores desencadenantes inespecíficos y que hay algunos asmáticos que son más sensibles a un tipo de desencadenantes y otros a otros. Seguramente que cuando os lo diga os vais a sentir reconocidos porque la niebla, por ejemplo, muchos pacientes se llevan la mano al pecho y dicen, hoy es día de niebla, porque la niebla origina, sin ver la niebla, ya lo saben casi sin verla, porque origina aumento de síntomas. También otros factores desencadenantes muy importantes pues son los irritantes que pueden ser desde la lejía o productos de limpieza que son muy irritantes, pero también colonias y lacas. Es muy frecuente personas que dicen, me meto al ascensor, se mete una mujer que se ha echado laca en el pelo y se le cierra el pecho en el trayecto del ascensor. Y eso es porque los asmáticos, como sabéis, tenéis un músculo liso muy hiperreactivo que cuando os exponéis ante desencadenantes se cierra, el músculo liso se contrae y se cierra el bronquio y produce síntomas. Y otros factores también muy importantes que no hay que olvidar, que además se producen, para que os hagáis idea lo importantes que son los agentes que están en el ámbito del trabajo. Para que veáis lo importante que es, sabemos que 1 de cada 4 asmas que debutan en la edad adulta, en la época de trabajar, se debe al trabajo. Entonces hay que reconocerlos para intentar evitar lo más posible e incluso muchas veces hay que cambiar de trabajo. Bueno, con esta introducción tan larga que os he hecho, que era un poco para conocer cómo se produce el asma y qué factores alteran el bienestar del paciente asmático, vamos a entrar en el capítulo de tratamiento y por qué es importante conocer el tratamiento. Bueno, en el tratamiento siempre tenéis que tener como dos ideas muy claras. Una cosa es el tratamiento de mantenimiento y otra cosa es el tratamiento de rescate. El tratamiento de mantenimiento es básico, Si se prescribe por un médico un tratamiento de mantenimiento, nunca debéis dejar de tomar ese tratamiento. El problema que tiene, no es problema en realidad, pero como muchos pacientes pueden estar durante un tiempo asintomáticos, sin presentar síntomas clínicos, dicen, si a mí esto no me hace nada, ya me tomaré el otro tratamiento, el de rescate, el que me abre el bronquio si tengo síntomas. Pero esto es un error muy grande, y os explico. El tratamiento de mantenimiento va a la raíz del asma. No sé si veréis aquí, este es el bronquio y el asma es una inflamación de la pared del bronquio. Esto es un bronquio cortado así a través. Y como veis aquí, todo esto rojo, esto es la inflamación que se produce en el paciente asmático y como veis cierra
el diámetro del bronquio, con lo cual, si esto se está inflamando, está produciendo una obstrucción del flujo de la vía aérea. Claro, puede pasar, y el tratamiento de mantenimiento lo que evita es que se produzca esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, mientras se está produciendo este engrosamiento, resulta que el paciente no tiene síntomas y entonces se le olvida tomar el tratamiento. Pero claro, el olvidar el tratamiento significa que esto va engordando y a lo mejor ya para cuando viene a la consulta, porque puede pasar meses, que no tenga síntomas, pero esto está sucediendo en su bronquio. Y cuando ya viene al médico, pues ya esto se ha quedado lo que llamamos en asma el remodelado, porque el cuerpo funciona de una manera. Si se le agrede, generalmente se defiende, intenta defenderse. Entonces, esta agresión, que es la inflamación, el bronquio intenta como curarse, remodelarse, pero ese remodelado hace que el bronquio se quede engrosado, con lo cual ya tenemos este cerrajón del bronquio, este cerrojo, en vez de estar así abierto, fijaros cómo está. Y ya luego, pues entonces sí que hay que tomar ya síntomas durante mucho tiempo para intentar aliviar todo lo que podamos. Por eso, siempre hay que diferenciar muy bien el tratamiento de mantenimiento. Y el tratamiento de mantenimiento básico, lo único que entre comillas cura, porque no se cura, pero trata el asma, son los corticoides inhalados, ¿vale? Sin falta, meter este mensaje en la cabeza, el corticoide inhalado, que no tiene nada que ver con el corticoide oral, porque la gente oye que los corticoides tienen efectos secundarios y dice, uff, corticoides, me va a hacer daño. No, me va a hacer muy bien aquí el corticoide inhalado y nos va a evitar que a la larga necesitemos corticoides orales, porque ya cuando esté el estropicio hecho ya no nos va a valer el corticoide inhalado y vamos a necesitar el corticoide oral. Por eso el mensaje es que el corticoide inhalado a bajas dosis de mantenimiento es buenísimo para el paciente asmático que lo necesite. Si ese tratamiento con corticoides inhalados de mantenimiento no nos vale porque el paciente tiene síntomas, lo que se hace es asociar a ese tratamiento de mantenimiento un abridor del bronquio, lo que llamamos broncodilatadores. La mayoría de los envases, de lo que prescribimos, viene todo en un inhalador y si os fijáis viene un nombre, una raya y otro nombre, porque son por una parte corticoides inhalados y llevan un broncodilatador. Un broncodilatador que dura 12 horas, o sea, que hace durar al bronquio abierto 12 horas. Por eso generalmente se toman mañana y noche, ¿vale? Entonces, ese sería el tratamiento de mantenimiento, sería empezar con corticoide inhalado solo, pero no olvidarse, porque generalmente, claro, esos son asmas muy leves, que son el mayor problema, porque el paciente se olvida. Hay que tomar eso cuando solamente con el corticoide inhalado no nos vale, se asocia el abridor generalmente en el mismo inhalador y hay que tomarlo eso hasta que nos diga el médico que tenemos que dejarlo. Y el otro gran grupo de tratamientos es el tratamiento de rescate. El tratamiento de rescate hablamos, os digo las marcas comerciales porque son casi las únicas que hay, que son el famoso Ventolin y el famoso Terbasmin. Bueno, cualquiera de esos dos medicamentos es el inhalador que lleva el paciente en el bolsillo y cuando hace una actividad extra o tiene una gripe y con su tratamiento de mantenimiento no le vale, necesita tomar el rescatador. Pero el rescatador, como su nombre indica, solo hay que tomarlo cuando hace falta, no pautado, sino solamente cuando hace falta. Y lo que es un gran peligro, que hemos visto que el peligro de las agudizaciones más graves, las que venís al hospital y hay que ingresar, son aquellos pacientes, la mayoría jóvenes, que solo toman el tratamiento de rescate, pero lo toman todos los días, porque no quieren tomar el tratamiento de mantenimiento. Bueno, pues eso es el factor de riesgo más grave para hacer una crisis de asma que ingrese en el hospital, incluso que ingrese en la UCI. Y si queréis os cuento hasta cifras, porque ya están echados hasta los cálculos. Aquel paciente que gaste un envase de Ventolin o Terbasmin al mes tiene un riesgo de un 40% de ingresar en el hospital con asma grave, ¿vale? Entonces yo creo que es un mensaje importante que el rescatador solo hay que tomar cuando hace falta y siempre cuando se está tomando un tratamiento de mantenimiento de base.
Eso es lo importante. Y bueno, luego también, lógicamente, el tratamiento de un asmático no solamente es en la medicación. Como os he comentado al principio, de todos esos factores desencadenantes, lo que se trata es de tener una buena educación y de conocer qué factores desencadenantes a cada asmático le producen síntomas, ¿no? Pues aquellos que tienen alergia, hay tratamientos en los que se puede modificar el rumbo de la alergia, la evitación de estas alergias, y en el caso de pacientes que trabajen con irritantes, el llevar mascarilla o una serie de normas que hay que tener. Y luego es muy importante también la actividad física. Se ha visto que aquellos pacientes, no hace falta hacer grandes deportes, pero que caminen diariamente, que hagan una actividad física regular, mejora muchísimo el tratamiento del asma. Y otra cosa también que no debemos olvidar son tratar aquellas patologías que al asma le van muy mal. A ver si me explico. Hay lo que llamamos los médicos las comorbilidades. Hay algunas enfermedades que al asma no le gustan. Entonces, al asma no le gusta que el paciente tenga reflujo gastroesofágico, que es la acidez que viene del estómago a la boca. Y entonces hay que tratar ese reflujo para que el paciente no empeore de asma. Al asma no le gusta tampoco nada que la nariz esté mal, que esté inflamada. Muchos pacientes con asma tienen rinitis, por lo tanto hay que tratar la rinitis. Al asma no le gusta nada la obesidad, con lo cual hay que intentar mantenerse en un peso adecuado para no aumentar los síntomas de asma. Y algo muy importante, y por desgracia que está aumentando, y sobre todo últimamente por el ambiente que tenemos de tanto estrés, es la ansiedad. La ansiedad y el asma se llevan muy mal, con lo cual hay que intentar tratar la ansiedad para no empeorar el asma. Y bueno, con eso yo creo que ya os he explicado bastante, espero que os sirva de algo y espero que hasta pronto.